Hola, muy buenas tardes a todos. De nuevo volvemos a estar aquí. Eh, Encantados de volver otra vez a tener una propuesta de webinar. No lo habíamos hecho nunca hasta hace 2 semanas y en vista de todas las apreciaciones de muchos amigos, de muchos clientes, de muchas personas que colaboran con nosotros o gente que nos sigue en redes sociales, que siempre estamos encantados de colaborar con ellos, pues ha surgido el comentario generalizado de que alguien tenía que seguir contando un poco cómo se define propuestas de innovación un poco de forma distinta como lo hace el resto de la gente, y nosotros encantados de hacerlo, ¿no? Voy a volver a dar este webinar, intentemos que sea, tampoco no vamos a ser infernales en tiempo y en duración, y la idea va a ser un poco explicar un poco nuestras vivencias en nuestros 25 años de desarrollo de proyectos innovadores, desde la parte tecnológica, la parte de operaciones, la parte de diseñar, la parte de gestionar, la parte de idear, la parte incluso hasta de invertir, ¿no?, en empresas, y cómo a través de esos años, de esas experiencias, que no son ni más ni buenas que los de las que tienen los demás, hemos cogido unos aprendizajes que intentamos definir y que intentamos ayudar a nuestros clientes, ¿no? Básicamente vamos a intentar mantener el mismo formato que hicimos la anterior vez. Por supuesto, cualquier consulta, cualquier duda, iré contestándola según vayan llegando. Perdonadme si alguna vez tardo un poco más. Y vamos a intentar responder a 3 preguntas durante este webinar, ¿no? Básicamente son las 3 preguntas que nos han contestado muchos de los oyentes o muchos de los que nos han visto o en YouTube o nos vieron en el mismo momento, que fue sobre el tema de implantación de proyectos de innovación, ¿no? Entonces, para eso, vamos a identificar 3 preguntas que a lo largo del recorrido que vamos a hacer en el webinar vamos a ir contestando. La primera es que si cualquier empresa tiene la necesidad de tener un roadmap de innovación. La segunda es en qué me baso para definir un roadmap de innovación. Y la tercera, que muchas veces es la que mucha gente ve, pero no ve en el trabajo que hay anteriormente, es cómo lo ejecuto, ¿vale? A partir de aquí, pues cualquier comentario siempre va a ser bien recibido, e incluso cualquier aprendizaje. No nos cerramos ni mucho menos a entender cómo la gente entiende la innovación de otra forma distinta a cómo la entendemos nosotros. ¿Qué es lo primero que hay que contar? Lo primero que hay que contar es, para definir un roadmap de innovación, no hay que contar ni empezar a cavilar si es necesario, si no es necesario, si vamos a hablar con nuestro CEO o vamos a hablar con el comité de dirección. Es primeramente ubicarnos dónde estamos, ¿no? Cuando hablamos de dónde estamos, es fundamental, porque si estamos ubicados en un proceso de digitalización o estamos en un proceso de internacionalización, las necesidades del roadmap de innovación van a ser completamente distintas. Por lo tanto, lo primero y quizá lo más prioritario es entender dónde estoy y hacia dónde queremos llegar, ¿no? Básicamente, entender también las circunstancias y en el momento donde estamos puede ser fundamental para entender cómo cualquier otra organización o cualquier uno de nuestros clientes puede definir su estrategia y su roadmap de innovación. Es decir, si nuestra empresa, imaginaros un caso real, ¿no? Yo no voy a decir casos reales, pero no voy a decir nombres, ¿vale? La idea es, si estamos trabajando en una empresa que se dedica a temas agrícolas, a producción masiva, de una bajada brutal de precios en esos productos que están vendiendo, identificar el mercado y cómo su estrategia de mercado, la capacidad adquisitiva, la capacidad de inversión es fundamental para definir la innovación. Como bien vimos la otra vez, la innovación no requiere esencialmente muchísimo dinero, sino requiere ganas de querer hacerlo, ¿no? Pero cómo es el comité, si el comité es receptivo, etcétera, etcétera, si el gestor que tenemos es una persona que es un explorador o si por el contrario es un gestor excepcional, pueden ser propuestas que tenemos que tener en cuenta para identificar cómo va a ser y si nos hace falta tener un roadmap de innovación. La segunda es fundamental. El roadmap de innovación no es ni más ni menos que la consecuencia de una estrategia. Porque muchas veces la gente pregunta que la estrategia, ¿esto qué es? ¿No? Si son campañas de marketing. No son campañas de marketing. También lo pueden ser, ¿no? Pero una estrategia no es ni más ni menos, es intentar entender cómo vamos a adaptarnos en el entorno donde estamos compitiendo, porque al fin y al cabo tenemos que competir con competidores, con sustitutivos, y ser capaces de adaptarnos para poder dar respuesta a alguien que está al otro lado, a alguna empresa, a un cliente que está al otro lado, a un usuario que es nuestro cliente. Y identificar y corroborar de forma, vamos a decir, diferente, vamos a decir,
especial a cómo a esos usuarios le podemos solventar la vida. Recordemos que el concepto de innovación básico es generar un valor a nuestros clientes y que tenga un impacto económico, social, medioambiental. Por lo tanto, esa estrategia que habitualmente todas las empresas deberían de tener, no todas lo tienen, pero hay muchas veces que no tienen escrito y otras veces que lo tienen en la mente de los fundadores. En el caso de una startup, no tiene una estrategia ni un plan estratégico seguramente descrito en un documento de Word, en un PDF, sino que lo tienen directamente en la cabeza de los fundadores, ¿no? Pues en el roadmap de innovación tiene que estar acorde a esa estrategia. Y sin esa estrategia no podemos nosotros tampoco decidir ni podemos hacer una propuesta que no esté encajada en ella, ¿no? Uy, perdonad. Por lo tanto, si esa estrategia es la guía, vamos a ir identificando cómo a través de esa guía, de ese foco, vamos a ir recorriendo el camino. Ese camino es un camino complejo, ¿no? Es un camino distinto. Puede ser una guía para llegar a un destino. Ese destino muchas veces, además con las circunstancias que estamos viviendo cada vez más, es fundamental, ¿no? Creo que hay una pregunta. Fernando Monsalvete, hombre, Fernando Monsalvete, te permitimos hablar. ¿Fernando? Buenas tardes. Muy buenas, ¿qué tal? Encantado por estar aquí en el webinar vuestro, os sigo, tú lo sabes, y encantado de, de que hagáis esto, ¿no? También comentarte la reflexión que haces de generar valor al cliente. También creo que tú lo sabes más que yo, el tema de que esté dispuesto a pagar, porque si no están dispuestos a pagar, pues muchos, si no generas valor el adecuado, generar el valor, pero ellos de hoy se quedan con la historia, oye, esto vale mucho, lo hago, aunque les generes valor, ¿sabes? Correcto. Fijaros qué curioso, cuando nosotros hablamos de innovación, cuando trabajamos en proyectos de innovación con algunos de los clientes, bueno, tú ya nos sigues, sabes que trabajamos con algunas empresas muy grandes, otras empresas más pequeñas, con empresas que son desde tecnológicas a nada tecnológicas, ¿no? Ya visualmente mucha gente cuando piensa en proyectos de innovación siempre piensa en grandes cantidades de desembolso de dinero. Hay veces que evidentemente, como bien dices tú, lógico y normal que no se quieran gastar dinero, pero es que si no, como dijimos en el anterior webinar, si no están dispuestos a invertir algo, cualquier emprendedor, cualquier persona que tenga un negocio tiene que estar dispuesta a invertir algo, si no, malamente, ¿no? Entonces, es fundamental identificar primeramente qué quiere cambiar, cuál es el reto que se enfrenta y a continuación identificar las distintas formas. Fíjate, hay una cosa que hablamos cuando hablamos con inversores que trabajan con nosotros, nos preguntan muchas veces nos dicen muchas veces que no hay nada peor a un emprendedor que darle dinero, ¿no? Entonces, pues lo mismo pasa cuando estás con una persona que quiere hacer un cambio y le das mucho dinero. Se puede liar, se puede desarrollar, puede tener un objetivo claro, ¿no? Pero para eso la innovación requiere la creatividad y para eso requiere pues muchas cosas que nosotros tenemos que ir un poco gestionando para echarles una mano, básicamente, como haces tú o como hacemos nosotros. Sí, y también deja claro el tema de la subvención. Ah, bueno, esa es Oye, otra historia. olvídate, si tú quieres hacer un proyecto, lo haces, no hace falta subvención. La subvención, como se dice aquí, es como una lotería, que te puede tocar, no te puede tocar. Pero Lógicamente. Además pasa una cosa, cuando, fíjate, nosotros hacemos business plan con emprendedores o que están lanzando ya, que se están lanzando en entornos un poco más complejos, que ya están acelerados y que ya empiezan a ser empresas serias. Muchos dicen, no es que me va a venir un crédito, me va a venir una subvención, me va a venir una... y lo quieren incorporar, ¿no? Nosotros no somos partidarios porque ni sabemos si va a venir, como bien dices tú, ni sobre todo cuándo va a venir, porque muchas veces se cumplen todos los requisitos, lo hacemos perfectamente, está todo súper bien registrado y súper bien gestionado, y cuando llega la hora de la verdad, ni llega en el momento, incluso a veces ni llega. O sea que, como bien dices, es un elemento curioso. ¿Vale? Fernando, muchas gracias por haber otra, intervenido. gracias. Bueno, pues gracias, Fernando, por la intervención. Y vamos a seguir respecto al concepto que estábamos hablando de la estrategia, ¿no? La estrategia de las empresas son las que deben de guiar, ¿no? Las que deben de gestionar, las que deben de iluminarnos en el camino. Y como cuando vamos a subir encima de una montaña, la gente que hacemos que subimos a montañas de forma habitual, para llegar a la cima no solo hay una ruta, sino que hay varias rutas y todas son válidas para llegar y conseguir esa estrategia, ¿no? Por lo tanto, en el momento de complejidad, en el momento que estemos definiendo nuestras ideas,
estemos definiendo cómo vamos a ser capaces de conseguir o llegar a ese objetivo que tenemos definido por la estrategia, los caminos que pueden aparecer son distintos, pero nunca tenemos que perder la dirección hacia dónde queremos llegar. Además, hay otra cosa fundamental. Cuando aparecemos y cuando estamos trabajando con una empresa que tenemos distintos departamentos, la estrategia de innovación o la estrategia general requiere de algo fundamental que muchas veces, cuando trabajas en grandes empresas o estás colaborando con ellos, no se es consciente. La estrategia de innovación, ese roadmap de innovación debe ser coordinado. Debemos de saber qué van a hacer todos los departamentos y todos los actores que van a intervenir en ese proceso, de tal forma que todo el mundo, hagamos como estos paracaidistas, ¿no? Todo el mundo sabe en qué momento va a hacer una acción. Es decir, si nosotros vamos a lanzar un nuevo producto, estamos trabajando a acceder a un nuevo mercado, debemos de saber que nuestros compañeros o nuestros colaboradores que se encargan de la parte económica y financiera son capaces de dar respuesta a esas necesidades. O si vamos a lanzar un nuevo servicio, imaginaos, logístico, y queremos llevar un producto físico a un montón de canales de distribución, si hacemos campañas de promoción, nuestros compañeros de operaciones y logística tienen que haber hecho un trabajo coordinado con nosotros para que seamos capaces de que cuando el cliente vaya a buscar nuestro producto, lo encuentre. Lo encuentre además en sus stands, lo encuentre en su destino y que le sea muy fácil conseguirlo. Por lo tanto, esa innovación, ese concepto que tenemos que generar, que tenga por aportar tanto ese valor a la empresa, tiene que estar coordinado entre los distintos actores. Pero es que además de estar coordinado, requiere otro elemento más. Cuando hablamos de innovación, muchas veces decimos, no, es tecnología, o es operación, o es comercial, ¿no? Realmente la estrategia de innovación requiere de una receta un pelín más amplia. Yo siempre pienso que cuando una persona, una empresa se dedica, o un CEO decide generar un proyecto, un roadmap de innovación que va cambiando a lo largo del tiempo, requiere una receta compleja. ¿Y esa receta compleja cuál es? Identificar aquellos retos que tiene toda la organización. Los compañeros que están todos los días con gestión administrativa se encuentran retos y esos retos suponen un problema, un hándicap que se encuentra en nuestra organización para alcanzar sus objetivos. Desde automatizar procesos, desde identificar circunstancias que tienen los departamentos de recursos humanos, los departamentos de operaciones, los departamentos, incluso los que veamos más arcaicos, el de comunicación, que no suele ser el más arcaico, perdón, pero el más olvidado va a tener necesidades que son necesarias enfocar dentro de nuestro roadmap de innovación. Es decir, el roadmap de innovación no solamente va a ser implantar tecnologías, no solamente va a ser identificar propuestas de nuevos productos o servicios, sino que va a tener que ser un compendio de intentar dar soluciones a muchos elementos. ¿Esto significa que hay que afrontarlos todos a la vez? No, mucho menos. Lo que significa es que hay que priorizarlos, porque hay algunos que siendo muy sencillas su implementación suponen un gran avance a la organización. Es decir, si por ejemplo vamos a meter un roadmap de innovación y resulta que tenemos que gestionar todos los días 1000 facturas, pues a lo mejor tenemos que hacer un proceso en el cual esas 1000 facturas se automaticen o se generen de una forma en la cual repercuta de forma positiva en los números de la empresa. Por lo tanto, genera ese impacto tan necesario muchas veces. Las formas de llegar a hacerlos, hay miles de caminos, hay que tomar decisiones. Las decisiones muchas veces la gente tiene miedo en tomarlas, pero son necesarias. Cuando tomas una decisión, te puedes equivocar, por supuesto, pero hay que tomarla. No hay peor decisión que no tomar ninguna. Cuando tenemos un roadmap de innovación, tenemos que tomar esas decisiones, tenemos que priorizar, tenemos que identificar, tenemos que generar y conocer cuáles son las consecuencias. Y esas consecuencias, además, requieren que hablemos con compañeros. Por lo tanto, como responsables o como personas encargadas de dar soporte a alguna empresa cuando haga un roadmap de innovación, identificar que no hay caminos únicos, que tenemos que hablar con todo el mundo y que esas decisiones van a tener consecuencias. Esas consecuencias pueden ser o buenas o malas, pero lo importante es pensar los posibles caminos y las posibles consecuencias para tomar la decisión que más afecte y que mejor afecte o que de forma menos negativa a la organización, ¿no? Por lo tanto, esto requiere identificar los recursos que vamos a tener en cada uno de los momentos. Esto significa conocer las necesidades que va a tener, sinergias y situaciones que pueden surgir, que pueden darnos un empuje o pueden generar una facilidad para desarrollar distintas tipologías de proyectos de innovación, son básicas y fundamentales, ¿no? Y por último, que no menos complejo, es identificar que los roadmaps de innovación muchas veces requieren momentos de decisiones y que son encrucijadas. Es decir, hay momentos en los cuales tiene que ser el propio CEO o tiene que ser el comité de dirección
el cual decida la priorización o qué proyectos o qué recursos se tienen que utilizar. Estas encrucijadas muchas veces quedan fuera del control de las personas que lo decide, que lo diseña, o de las personas que colaboramos. Podemos dar nuestra opinión, ni más ni más menos, pero siempre va a tener que ser el propio CEO o el propio comité de dirección el que apruebe esa estrategia que vamos a desarrollar con la innovación. Es decir, ningún departamento así independiente como una isla puede empezar a lanzar proyectos de innovación sin que tengan un acuerdo de la estrategia, sin que tengan un seguimiento, sin que tenga una gestión coordinada del resto de compañeros o del resto de áreas que forman la organización, y por lo tanto deben de ser capaces de tomar esa encrucijada, que son los caminos que todos deberemos de seguir. Por lo tanto, una vez visto esto, ¿qué es un roadmap? Pues buena pregunta, ¿no? El roadmap no es ni más ni menos que una guía para ir consiguiendo objetivos de forma coordinada con el resto de la organización, capaces de hacerles mejorar, capaz de hacer esa mejora significativa en forma económica, en forma de operación, en forma en la cual la organización consiga sus objetivos estratégicos generales. Si estamos pensando en alcanzar nuevos mercados, si estamos pensando, ese roadmap de innovación tiene que incorporar todas las propuestas de innovación que repercutan de una forma adecuada en la estrategia de la empresa. Por lo tanto, una vez dicho esto, vamos a intentar resolver la primera pregunta, ¿no? Que si es necesario tener un roadmap. Sí, porque nos va a dar las claves que tenemos que ir alcanzando a lo largo del tiempo, a lo largo de cómo vamos a ir evolucionando nuestra organización y nuestra empresa. Y cómo va a ser capaz, además, de ir alcanzando y valorando los objetivos estratégicos que tenemos en mente como organización. ¿Vale? Bueno, una vez que hemos identificado que todas las empresas deben de tener un roadmap, que tienen procesos de implantación, pues ahora llega un momento que es un momento que puede ser muchas veces complejo, ¿no? Y es, joder, perdón la expresión, ¿por dónde coño empieza, no? Es muy difícil identificar un roadmap de innovación si muchas veces no conozco ni los retos ni las circunstancias a las que se enfrenta. Muchas veces hay circunstancias o retos que no somos ni siquiera capaces de conocer porque no somos capaces, ni siquiera nos hemos puesto a entender qué es lo que está sucediendo en partes de la organización. En startups, habitualmente el concepto de estrategia es un poco difuso y nos hemos encontrado que no existe un roadmap, ¿no? Entonces el roadmap va saltando un poco a salto de liebre. En fases iniciales, en lo que se denomina en procesos embrionarios, esa estrategia puede ir cambiando, lógicamente, cambia cada semana, porque es la reunión del comité de dirección, que es cuando los fundadores se juntan tomando un café. Pero cuando la empresa ya está más consolidada, debe tener una estrategia. Y muchas veces los cambios que están decidiendo los fundadores, si son casos de ingenieros, imaginaros mucho más de lo habitual, porque se centran muchísimo en esto, es capaz de identificar por dónde tienen que empezar a hacer ese plan. Hay muchos conceptos y hay muchas propuestas. Por lo tanto, es bueno que además tengamos en mente por dónde tenemos que empezar. Como elemento fundamental y elemento de partida, según nuestra experiencia, no hay ningún experto, no hay ninguna solución y no hay un mágico ni un gurú que llegue a tu empresa y que te dé cuál va a ser el mejor roadmap de innovación. El mejor roadmap de innovación puede estar aconsejado, puede estar guiado, puede estar co-creado incluso con personas externas. Pero ese roadmap de innovación debe ser siempre propiedad intelectual, aunque no sea el documento escrito, de la propia organización. Es decir, tiene que ser suyo. Por mucho que queramos las personas de fuera, nunca jamás vamos a conocer ni a comprender su negocio mejor que ellos. Podemos tener experiencias, podemos aportar nuevas prácticas. Por lo tanto, una buena idea es identificar consultores externos, identificar proveedores, identificar incluso clientes para poder co-crear, pero por favor, nunca jamás dejar el roadmap de innovación en manos de un tercero, porque ese tercero puede tener las mejores ideas del mundo, y ser los mejores profesionales, pero quizá haga algo que no esté acorde a tu planteamiento de empresa si eres una startup o incluso a las necesidades que se encuentran fuera en el entorno. Por lo tanto, el roadmap de innovación, por mucho que podamos externalizar procesos, por mucho que podamos conseguir y contratar a los mejores expertos, tiene que ser un proceso de co-creación donde la empresa esté siempre presente. Además, como tiene que estar siempre presente, siempre tiene que hablar con el señor mercado. Esto es una cosa muy curiosa porque
cuando definimos una estrategia y vamos a lanzar un roadmap de innovación, mucha gente se olvida de a quién tenemos que preguntar, ¿no? Nosotros la primera propuesta siempre es, aparte de ser tú, tienes que mirar quién es tu mercado. Tienes que mirar quiénes son tus proveedores, qué están haciendo, qué están ofreciendo y qué están requiriendo tus clientes. Aquí los servicios de atención al cliente son fundamentales. Los compañeros de comercial, además yo soy, quizá por mi experiencia anterior, los compañeros de comercial, los que son los vendedores que van puerta a puerta vendiendo productos, tienen un conocimiento del mercado que es, pues cómo decirlo, es su día a día, es con quien se pegan todos los días. Hay muchos que quieren mantener el secretismo y no cuentan mucho, sino que siempre hacen propuestas, siempre va a mejorar, pero hay otros que sí que son capaces de aportar un punto de vista de problemas que no han sido resueltos que no han sido capaces la organización, o bien porque se han encontrado problemas especiales de problemáticas de clientes especiales, ¿no? Esto nos puede servir para identificar propuestas para llegar a mercados adyacentes. Nos puede venir para sacar propuestas de mejora de productos o servicios. Nos puede servir para identificar posibles retos de mejora de operación. Es decir, si nosotros tenemos, o incluso de comunicación, que eso ya no tengamos que tocarlo a nivel de innovación, pero si alguien nos cuenta un problema que vamos a hablar con otra persona con el mismo rol y nos vuelve a contar algo similar, nos está diciendo que hay un problema que no está resuelto y que nuestros clientes o clientes que están en nuestro entorno sí que podemos solucionarles la vida y sí que lo podemos mejorar basándonos en esta relación del mercado, ¿no? Por lo tanto, el mejor sitio para empezar a buscar siempre es el mercado. ¿Y de qué forma? Pues fácil, pues escuchar y intentar entender qué está sucediendo. El entender lo que está sucediendo no consiste ni más ni menos que en ir a hablar con los clientes. Eso que dicen muchas veces y que sobre todo en procesos de aceleración o innovación hablan sobre, oye, ¿cómo puedo hacer? ¿No? Pues el concepto de empatizar es fundamental. El concepto de identificar cómo vive nuestro cliente, cómo vive nuestro proveedor, la relación que tiene con nosotros. Hacer procesos como es el mystery shopping o hacer un proceso de espiar cómo se comporta un cliente en circunstancias que pueden ser más o menos relevantes en la compra de nuestro producto, nos pueden dar señas y nos pueden identificar características y palancas en las cuales poder basar el desarrollo de nuestros retos de innovación. Por lo tanto, esto es un elemento que siempre es fundamental. Por lo tanto, si tenemos que hacer un reto de innovación, tenemos que hacer un roadmap de innovación y centrarlo en retos, no hay mejor que ir a hablar con nuestros compañeros que se dedican a distintas circunstancias. Además, es muy bueno entender cómo se han sucedido y entender un poco y empatizar con esas personas que están de frente a nosotros. Hay un compañero, un amigo nuestro, que trabajó en una empresa muy famosa de idiomas, que creo que es de las más importantes que hay en España, y decía que todo el mundo, en algún momento cuando entra en la empresa o cuando lleva poco tiempo, pasa un día en la puerta de recepción. Entonces ve muy claramente qué se encuentran los comerciales, ve que se encuentran los clientes y los clientes cuando entran en sus clases, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque esto les hace empatizar muy bien para cuáles son los problemas que tiene el resto de compañeros. En mi vivencia, sabéis, laboral, he trabajado muchos años en correos, no hay nada mejor que el ir un día estar un día en una oficina o un día en reparto. ¿Por qué? Porque identificas muchísimos problemas que tú desde tu oficina habitualmente no eres capaz de ver. Ver la cara de esa persona que tiene ese problema nos puede ayudar a pensar en la próxima vez que tengamos que hacer algo, tengamos que pensar en algo que tenga que solventar nuestra organización, en ponerle cara, en entender sus motivos y sus necesidades. Por lo tanto, eso es fundamental. Claro, todo eso está muy bien, ¿no? Pero los que estamos metidos mucho en entornos tecnológicos y en entornos sobre todo de innovación, todo el mundo habla de procesos de disrupción. Joder, ¿y esto qué significa, no? Para nosotros, procesos de disrupción es aquel proceso de innovación en la cual se cambian muchos de los paradigmas o muchos de los criterios que tenemos en nuestro modelo de negocio. Es decir, si los mercados en los que estamos compitiendo, los competidores tenemos modelos de negocio más o menos similares, cuando se produce una disrupción es el momento en el cual se genera un modelo de negocio que pueda alterar el estatus que tiene el propio mercado, ¿no? De hecho, muchas veces con esos procesos de disrupción lo que se genera son nuevos mercados o los mercados que había antes se pueden fusionar, se pueden diferenciar, puede generar un cambio muy brusco. Habitualmente, estos procesos de disrupción tienen, pues,
un matiz que es muy doloroso, que es que muchos negocios que había con un rendimiento más o menos adecuado, unas expectativas empresariales más o menos planificadas y en entornos muy estables, de repente dejan de aparecer y se convierten en negocios que ya son del pasado o incluso que se han convertido en negocios un poco ya anticuados o que ya no tienen sentido, ¿no? Esto que sucede en la disrupción hay que tenerlo siempre monitorizado y es difícil tenerlo monitorizado. Además, está sucediendo algo que es muy habitual. Las tecnologías están cambiando las propuestas en las cuales se prestan servicios a los clientes. Una disrupción puede ser, por ejemplo, ahora mismo lo que entiendo que puede suceder a partir del teletrabajo o necesidades que están surgidas a través de la crisis del COVID, ¿no? Aquí va a haber una disrupción y va a haber alguien, algún negocio que va a sufrir. Otros van a crecer y unos van a sufrir, ¿vale? Y es como las tecnologías han llegado a los entornos laborales, por ejemplo, este caso yo creo que es un caso muy sencillo de entender y de ver, y en la cual muchas empresas van a cambiar su destino de fondos en tener nuevas oficinas, en que sus trabajadores trabajan desde casa, con lo que consecuencias que ello puede conllevar, como volver a entornos rurales, etcétera, que sabéis que nosotros trabajamos mucho con ese tipo de propuestas, y cómo ese impacto puede tener con una disrupción tecnológica, ¿no? Claro, para entender esa disrupción no tenemos que pensar más que en otra cosa, sino que tenemos que pensar cómo va a ser nuestro futuro, ¿no? Cuando aparecen esas propuestas de disrupción tecnológica, este futuro tenemos que intentar identificar cómo puede ser, cómo puede afectar estos cambios que vemos que están sucediendo en la sociedad y cómo estos futuros pueden modificar y definir una estrategia de innovación distinta a lo que en principio tendríamos pensado, ¿no? Propuestas como el diseño de futuros o con propuestas como es el diseño especulativo, en la cual a través de señales y signos podemos identificar cómo van a ser los impactos que van a tener en nuestro mercado, en nuestro entorno y cómo podemos nosotros adaptarnos a ellos, son fundamentales para también intentar identificar qué elementos serían básicos incorporar o a largo plazo incorporar en nuestro roadmap de innovación. Es decir, si identificamos que en el futuro nuestros clientes ya no van a ir tanto a nuestros espacios físicos por el tema del COVID o por el tema de despoblación, etcétera, identificar cómo sería ese futuro nos va a permitir hacer unas propuestas de innovación que se adapten mejor a ese futuro que tenemos planteado. Entonces es una propuesta que ahora mismo puede quedar rota con la aparición de un cisne negro, como es este caso, pero tenerlo siempre en mente es una buena forma de hacer una propuesta de innovación, ¿no? Muchas veces cuando hacemos ese tipo de propuestas o de ideas, no hay, la mejor forma de entenderlo es que no hay mejor futuro que aquel que tú te puedes construir. Por lo tanto, no estemos pasivos ante el futuro y estemos más dinámicos y más generadores de ideas que pueden impactar en ese futuro, ¿no? Eso creemos, por ejemplo, en el desarrollo de think tanks muchas veces aparecen estos conceptos, estas ideas, y son fundamentales en empresas que quieren cambiar, ¿no? Con esto que estamos viendo, ¿qué sucede? Que cuando hemos visto todo el proceso que estamos viviendo, hemos identificado aspectos que son a muy corto plazo para modificar cómo sería propuestas de innovación que tengan un impacto más o menos de mejora en lo que tenemos actualmente, o cómo podemos pensar en un futuro. A partir de esas estrategias hay que tener en cuenta que no todos lo vamos a poder hacer nosotros internamente. Es decir, si son elementos que corresponden a desarrollos internos, a innovación interna, ahí sí que tendremos que apañarnos, pero hay otros elementos que es fundamental identificar socios para hacerlo más llevadero, para que ese camino, ese proceso de inversión que hemos estado hablando antes, tenga un sentido y que sea capaz de ser viable a lo largo del tiempo, económicamente o incluso personalmente, porque somos poca gente, ¿no? En estas ideas, en esta propuesta de identificar proyectos de innovación abierta o proyectos de innovación conjunta, aparecen propuestas como es el corporate venturing, ¿no? Empresas muy grandes que se asocian con cualquier actor del ecosistema emprendedor para lanzar nuevos proyectos que tengan repercusión en su modelo de negocio. Modelo de negocio que puede cambiar o modelo de negocio que simplemente es mejorado añadiendo funcionalidades, ¿no? Aquí es, bueno, si queréis ver más detalle, pues podéis ver el anterior webinar que hicimos, que está colgado en YouTube, donde nos explayábamos más las motivaciones para hacer un corporate venturing y cómo a lo largo del tiempo que hemos estado desarrollando nuestro recorrido a nivel de innovación, cómo esto va desarrollándose, ¿no?
Por lo tanto, vamos a intentar resolver la segunda pregunta, ¿no? Es ¿en qué me baso para desarrollar un roadmap de innovación? Pues entender y comprender el entorno y la situación actual. Y otro elemento fundamental que es anticipándose a los cambios que nos puedan venir. Aquí propuestas como, por ejemplo, lo que serían lo que muchas empresas llaman vigilancia tecnológica o control tecnológico, vigilancia tecnológica, pueden ser fundamentales para identificar esas señales que hemos visto para lanzar estas ideas, para lanzar un concepto de prospección estratégica sobre cómo sería el futuro basado en diseños especulativos. Esto es un poco más complejo. Nosotros desarrollamos en algunos think tanks, pero la idea es que tengamos más o menos clara en qué puede generar ese roadmap de innovación. Una parte muy disruptiva a medio plazo y una parte medio-largo plazo y una parte más operativa a corto plazo. Una vez que tenemos identificado, vamos a intentar resolver la tercera pregunta, ¿no? Bueno, una vez que ya tenemos nuestros retos, tenemos la estrategia, tenemos identificado, ¿cómo lo llevamos a cabo, no? Este es el gran hándicap porque nosotros vemos empresas que están lanzándose con propuestas muy similares y lo que le hace diferente a uno de otro, lo que diferencia el éxito y el fracaso es cómo se ejecuta. Para identificar una buena propuesta, nosotros no tenemos una guía mágica, ni tenemos una varita que te diga, esto lo tienes que ejecutar primero, ni ojalá, ¿no? Si lo tuviéramos, pues estaríamos en otra guerra, ¿no? Pero ahora mismo lo que sucede es que para tener una propuesta nosotros solemos trabajar con una herramienta que no es nuestra, ojalá, que sería los horizontes de McKinsey, los 3 horizontes de innovación. ¿En qué consiste esta herramienta? Pues consiste en identificar cuáles son los retos, cuáles son los problemas a resolver o cuáles son las circunstancias que tenemos que intentar generar y clasificarlos en 3 partes. Una parte, lo que sería innovación a corto plazo, que serían aquellas en las cuales se mejoran o se optimiza nuestro modelo de negocio, ¿vale? ¿Cómo podemos mejorar lo que tenemos actualmente con un impacto positivo en nuestro negocio? Eso sería una estrategia a realizar a corto plazo. Luego estarían los horizontes a medio plazo, que serían aquellos retos en los cuales podríamos acceder a desarrollar productos o iniciativas en los cuales accederíamos a mercados adyacentes. ¿Esto qué significa? A clientes que todavía no los han terminado de contratar o que nos han contratado una serie de servicios, poderle ofrecer otros servicios para hacer propuestas de upselling o de cross-selling incluso, para mejorar la funcionalidad de acceder a un mercado anexo. Estas propuestas habitualmente son de desarrollo medio, no son tan a corto plazo, sino a medio plazo, y ya empiezan a modificar un poco lo que es el modelo de negocio. Y luego lo que sería el horizonte a largo plazo, que son aquellas propuestas que son absolutamente disruptivas y que pueden destrozar o pueden cambiar de una forma muy significativa, nuestro modelo de negocio. Estos horizontes nos pueden identificar cuáles van a ser los criterios de priorización en los cuales los comités de dirección o los CEOs van a poner especial énfasis, especial hincapié, ¿vale? Por lo tanto, consideramos que es una buena herramienta de priorización y de clasificación. Además, es muy importante cuando, como ya comentado antes Fernando, nos ha hecho la participación, el dinero es un elemento fundamental para ejecutar procesos de innovación, ¿no? Por lo tanto, ese dinero tendremos que identificar y comentarles al comité al cual va a aprobar esa partida presupuestaria en qué se va a gastar el dinero y cómo va a afectar a su negocio. Entonces, si identificamos una propuesta que sea muy disruptiva, eso supone más riesgo. Pues eso es algo que deben de comprender y deben de conocer. Aquí en los horizontes de innovación, si unimos la parte anterior que hemos hablado de corporate venturing, cuando una empresa se enfrenta a un proceso disruptivo, a un proceso que impacta de forma muy significativa en su modelo de negocio, quizá propuesta de corporate venturing, como por ejemplo un corporate venture builder, que sería, por decirlo así, como esta foto así en Soriano, una fábrica de startups que sean capaces de disruptir nuestro modelo de negocio, de disrumpir nuestro modelo de negocio. O propuestas como pueden ser aceleradoras, en la cual un negocio paralelo, un negocio amigo, por decir de alguna forma, una empresa amiga, es capaz de competir y hacer que cambie nuestro modelo de negocio y va a encontrarse con menos dificultades y menos resistencias internas en la propia organización a lanzar ese proyecto de innovación, ¿no? Fijaros, nosotros nos dimos cuenta en varios clientes que hemos tenido y nos hemos encontrado como ese sistema inmune que le llaman los expertos de los negocios EXO,
cómo es capaz de luchar contra ella y cómo a través de su propuesta en ese sprint, cómo es capaz de generar distintas iniciativas en las cuales el propio sistema inmune, es decir, la propia empresa, la propia cultura, permite la facilidad o facilita que esos negocios que son tan disruptivos y que rompen muchos modelos y que no son capaces de romper, sino que modifican los modelos de negocio, pueden lanzarse y que muchas veces tienen que estar fuera de la organización. Tienen que estar o bien con agentes innovadores que tienen que ser paralelos a nosotros, aunque no sean abiertos, o lanzado en un proceso de cooperación conjunta, aquí aparecen muchas propuestas, ¿no? Eso en Corporate Venturing te puede explicar, ¿no? Este proceso de lo que sería el ExoSprint, lo que sería un proceso capaz de una empresa identificar cuáles son aquellas propuestas que pueden mejorar esa estrategia a medio y corto plazo de los horizontes que hemos visto anteriormente y cuáles serían aquellas propuestas que son más disruptivas o más horizontes a largo plazo que pueden ser desarrolladas, aunque sea con colaboración, fuera de lo que es la propia organización que tiene su modelo de negocio. Fijaros, en cualquier caso, todos esos procesos se enfrentan a lo que en innovación llamamos retos. Los problemas no quedan muy finos, resolver problemas es un poco lo que antes decíamos, ¿no? Pero cuando nos encontramos con todos los que serían aquellas necesidades a resolver por la organización o criterios fundamentales, nos encontramos con retos, ¿no? Hay retos que muchas veces no es necesario afrontar a nivel de innovación, sino que muchas veces, si hablamos con asesores tecnológicos o con consultores tecnológicos, podemos dar una solución utilizando nuevas tecnologías. Por ejemplo, en temas, algo muy habitual en procesos de comercialización con canal, que son los famosos paralelos, que es un problema en el cual distribuidores empiezan a vender, introduciéndose en otro campo de otros distribuidores. Es un reto que hemos visto de forma habitual en grandes empresas. Esos retos se pueden resolver gracias a tecnologías como pueden ser el blockchain y con operación. ¿Esos son retos de innovación? En principio sí los podríamos entender como tales, porque utilizar esa tecnología en una empresa que no está acostumbrada sí que tienen retos de innovación, sí lo entendemos como retos de innovación y sí deben de estar dentro de nuestro roadmap, nuestro recorrido de innovación, ¿no? Por lo tanto, esos retos son fundamentales, ¿no? Además, muchas veces hay soluciones técnicas que pensamos que nos pueden valer o que pueden funcionar en distintos retos y tenemos que probarlas y tenemos que variarlas porque no sabemos exactamente si van a poderlo. Por lo tanto, esos retos que son introducción de nuevas tecnologías en nuestro negocio sí que serían relevantes introducirlos como si fueran o identificarlos como un reto de innovación, ¿no? Y además tenemos que hacerlo de una forma muy controlada, ¿no? Si tenemos nuestro modelo de negocio, hay un factor, nosotros que estamos trabajando mucho con aceleradoras corporativas, que es un factor de riesgo para startups y para corporaciones, que es la gestión y los controles de los riesgos que supone introducir una nueva solución innovadora dentro de un modelo de negocio. Si tenemos una empresa que factura miles de millones, es muy difícil que una startup se introduzca dentro de su modelo de negocio, dentro de su cadena de valor, para optimizar un proceso, pero que pueda paralizar toda esta prestación de servicios al cliente, ¿no? Por lo tanto, muchas veces las startups que tienen soluciones buenísimas no son capaces de entrar en corporaciones porque introducen un factor que es el riesgo, que es muy potente. Por lo tanto, es un elemento a valorar cuando hagamos esa propuesta, ¿no? Además, muchas veces cuando diseñamos ese roadmap de innovación, lo intentamos hacer con propuestas con gestión puras de proyectos, con proyectos muy en entornos predictivos, ¿no? Es como, por ejemplo, cuando se define una central nuclear, ¿no? Una central nuclear puede aplicar innovación, por supuesto que sí, ¿no? Pero una central nuclear, sus requisitos, sus elementos que definen cómo va a ser esa solución, no pueden ser muy variables. Y, por supuesto, tiene que estar su introducción de una forma muy, muy controlada, porque si no pueden suceder graves riesgos, ¿no? Entonces, la forma de hacerlo, debemos de gestionarla de una forma adecuada y ese control de riesgos debe ser adecuado al entorno donde nos estamos desarrollando. No es lo mismo hacer lo que hemos estado viendo antes, un desarrollo para una innovación, un sistema de una central nuclear, que introducir el concepto de ser nuevos desarrolladores o propuestas innovadoras para una empresa que genera el Candy Crush. ¿Por qué? Porque esta empresa tiene que estar completamente pendiente a cualquier adaptación que pueda surgir. Ese roadmap va a cambiar, porque la capacidad de adaptación va a ser tan alta
que no vamos a poder tener identificado propuestas a largo plazo. Van a aparecer cambios en los sistemas operativos que soportan nuestro juego, nuevos dispositivos, nuevos procesos de usabilidad, etcétera, etcétera. Competidores que van a trabajar con nuevos conceptos. Por lo tanto, ese roadmap de innovación va a ser mucho más complejo de desarrollar a ese largo plazo que hemos estado hablando, y lo que sí que vamos a tener que ser es muy ágiles e introducir innovaciones que, manteniendo nuestro modelo de negocio o con cambios muy controlados a mercados adyacentes, nos generen un reporte y nos generen unos ingresos o una mejora o un beneficio a cualquier nivel. Esto es la diferencia en los cuales tenemos que desarrollar en función de donde sea nuestro mercado. Fijaros un caso, ¿no? En un mercado como por ejemplo puede ser el agrícola, los cambios se producen de una forma bastante lenta. Pero si por ejemplo estamos hablando sobre un tema de retail, de generación Z, los cambios son tan rápidos que no tenemos que ser capaces de tener un recorrido de innovación fácilmente adaptable y con una gestión muy adaptable, ¿vale? Por lo tanto, ese roadmap es un proceso vivo, es un proceso dinámico. Y además, aparte de todos estos aspectos, hay un momento en que los proyectos de innovación entran casi en un proyecto de innovación y desarrollo. ¿Por qué? Porque cuando nos enfrentamos a un reto con tecnologías nuevas, cuando no sabemos cómo va a ser el resultado, cuando no hemos podido validar si en otros sitios han sido capaces de solventar ese reto con lo que está sucediendo, tenemos que hacer lo que se denominan pruebas de concepto. Estas pruebas de concepto muchas veces caen en el departamento de innovación, cuando a lo mejor no tenían que ser ellos los que lo hicieran, sino un departamento más de investigación. ¿En qué consiste ese concepto de prueba, esa idea de prueba de concepto? Ni más ni menos que en un entorno controlado, en un entorno cerrado, hacer una prueba de cómo esas tecnologías pueden funcionar. ¿Esto supone un riesgo para la organización? No, habitualmente no supone un riesgo. ¿Por qué? Porque al hacer un entorno muy controlado, un entorno cerrado, los problemas que puedan suceder los riesgos que se toman son muy controlados. Os voy a contar un caso de una empresa que decidió cambiar la forma de enrutamiento que tenía. Fijaos, una solución que no tenía mucho que ver con innovación, más que en tecnología, y decidió cambiar las formas de enrutar que tenía los paquetes, los protocolos TCP/IP, los routers que utilizaban, y en esa prueba directamente lo metieron en la red, de la organización. Esta organización era muy grande y lo que produjo fue lo que llaman habitualmente los hackers un envenenamiento de ARP. ¿Por qué? Porque se introdujo una nueva solución que no estaba aprobada, ni validada, ni siquiera testada en un entorno local. Y lo que hizo fue saturar los sistemas de ARP. Y lo que hizo fue, lo que era una prueba para un proveedor, se convirtió en un auténtico problema porque consiguió cambiar todos los routers y bueno, hubo un problema de red bastante serio, ¿no? Esto no llegó nunca a los medios de comunicación, pero esto es un problema bastante difícil de gestionar si no se hace de forma controlada. Una vez que tenemos una prueba de concepto y hemos visto las bondades y funcionalidades y riesgos que conlleva utilizar esta tecnología, aparece lo que muchas veces llaman piloto. Fijaros, en programas de aceleración, si metemos startup a nuestro negocio, tienen que tener un piloto. Es un piloto, ¿cómo se define? En nuestra opinión, un piloto tiene que ser algo que sea en un mercado real, pero en un entorno controlado. Es decir, que si la liamos, por decir de alguna forma, porque la innovación va a tener errores, no nos olvidemos nunca de ello, si tenemos un problema que sea controlado, que sea con un cliente de la máxima confianza, un propio cliente del grupo, que sea en un mercado pequeño. ¿Para qué? Porque vamos a probar cómo realmente esa solución, cómo esa forma de resolver el reto se puede hacer independientemente del resultado. Es decir, validamos el resultado y si ese piloto funciona bien, lo vamos extendiendo hasta que llega ya una implantación general. Esas son las formas de implantar, la forma que entendemos que es la mejor para implantar una solución que tenga que ver con innovación. Cuando es un producto nuevo o un servicio nuevo, eso ya viene incluido. Es decir, yo lanzo el producto y al principio vamos a tener personas que le vamos a resolver un problema fundamental. ¿Vamos a poder fallar? Pues seguramente sí. Pero como va a ser un entorno muy controlado, eso no va a repercutir de una forma muy negativa en el primer estadio a lo que estemos lanzando a ese producto o servicio, ¿vale? Por lo tanto, la forma de implantar esas propuestas de innovación, ese roadmap de innovación, es fundamental para que el negocio tenga sentido y que no suma riesgos que son excesivamente graves en su implantación. Y luego aquí aparece un concepto que por eso he puesto estos dos gatitos en la presentación, que son las formas de afrontar un reto. Vemos a muchos expertos, muchos compañeros que trabajan con consultoras, que trabajan con
axiomas con metodologías de trabajo como son Design Thinking o System Thinking o resolución de problemas complejos en el caso de que sea un poco más estratégico. Y nosotros entendemos, quizá poco por nuestra experiencia, de que no hay formas buenas ni formas malas, ¿no? Hay formas de resolver las circunstancias. Hay más, seguro que sí. Y como dice el refrán, gato blanco, gato negro, pero lo importante es que cace ratones, ¿no? Entonces, Design Thinking, System Thinking, User-Centric, lo que nosotros queramos puede estar bien siempre y cuando resuelva ese reto de innovación que tenemos enfrente. Ese reto que tenemos que solventar para la organización. ¿Cuál es nuestra idea cuando se tenga que definir cómo sería un roadmap? No aplicar metodologías, no identificar metodologías que sean capaces de resolverlo, porque cada uno tiene virtudes y tiene inconvenientes, y la mejor forma es ir cogiendo cosas que nos vayan sirviendo. En procesamiento sistémico es muy bueno identificar cómo se relaciona con el entorno, un reto, un problema, cómo se relaciona con el entorno. En Design Thinking es muy bueno los pasos a desarrollar, pero quizá la mejor forma es ir identificando aquellas herramientas o funcionalidades o metodologías que mejor se vayan adaptando en función del momento donde vayamos estando e ir aplicándolas en función de cómo se vaya desarrollando o del equipo que presenta el proyecto. Por lo tanto, siempre reiteramos gato blanco o gato negro, pero lo importante es que cace ratones. Por lo tanto, un reto de innovación puede ser resuelto de miles de formas distintas, todas de ellas válidas. No nos centremos tanto en la metodología como sí en la forma de aportar para que esos retos se resuelvan. Por lo tanto, el último es cómo lo ejecuto, ¿no? Ese roadmap de innovación. Pues a partir de desglosar los objetivos a corto, medio y largo plazo, ir monitorizando su implantación sin predisposiciones previas y aunque no lo haya puesto, es el tema de ir gestionando muy bien los riesgos. Bueno, chicos, pues esto es lo que habíamos pensado de aportar, esto es lo que habíamos visto y muchas veces vienen con preguntas que nos han hecho pues distintos amigos, distintos socios, distintos componentes que trabajan con nosotros, incluso amigos, ¿no? Hay amigos que trabajan en grandes empresas eléctricas que ahora mismo son embajadores de innovación y muchas de las cosas que le decimos, aunque muchas, estoy viendo aquí a nuestro amigo Juan Antonio, que es aparte de ser un excelente profesional, es un gran innovador y es una persona que aunque venga de la tecnología, es una persona que entiende perfectamente la innovación. Entonces, para él es importante muchas de las cosas que hemos estado hablando en conversaciones de café o incluso con algunos clientes, algunos errores que hemos visto, que hemos identificado que pueden ser un reto y cómo se le puede echar una mano. No sé si tenéis alguna pregunta, no sé si tenéis algún comentario. Me está llegando un WhatsApp. Un momentito, estoy escuchando, perdonadme. Me está llegando un WhatsApp de unos amigos que me hacen una pregunta. Estos los han estado apuntando y no se atreven a ponerlo, ¿no? Que es Ideligio, de Soria, que me pregunta que si hay algún concepto, algunas plantillas o alguna idea de cómo sería un roadmap de innovación. No hay ninguna plantilla, no hay ningún proceso, no hemos visto, no hemos identificado, si los hay no los hemos utilizado, entonces no os podemos prescribir cuál sería la mejor forma de resolver o de identificar ese roadmap. Lo que hemos ha sido identificar un poco cuáles son las mejores prácticas que hemos visto y cómo se puede generar algo que sea coherente con la estrategia, incluso con la organización a la que estemos trabajando, ¿no? Y creo que esa es la mayor idea, ¿no? No hay ninguna solución mágica que te ayude a sacar un proyecto de innovación y definir un roadmap de innovación. Por lo tanto, yo creo que esa es una buena idea. De nada, Indelmigio, ¿vale? Bueno, chicos, pues este ha sido nuestro webinar. Esperamos que os haya gustado y que cualquier cosilla que... Una observación. Fernando, encantado, cuéntanos. No, lo has comentado antes, me parece muy interesante porque es un concepto que yo lo pongo muy en valor aquí en la zona donde yo estoy, en el sur. Es la vigilancia tecnológica. La vigilancia tecnológica es fundamental en una empresa. Es decir, saber lo que ocurre en tu entorno. No tienes que ser un ingeniero aeronáutico, no tienes que estar en la NASA, no tienes que estar nada, sino saber lo que ocurre en tu entorno. Y una vez sabiendo lo que ocurre en tu entorno, saber
o poner valor a soluciones a esos retos, a través de lo que sucede en tecnología, lo que sucede en el mercado. Es decir, siempre mediante una vigilancia tecnológica que las empresas tienen que ir procurándose introducir en su estrategia, porque después de esta crisis en la que estamos inmersos, esto va a cambiar, va a ser como la noche y el día, ¿no? Y todo lo que tengamos de información del entorno nos va a saber llevar mejor nuestra estrategia, de la que tú has hablado mucho. Sí, Es solamente eso. sí, sí, Fernando. Además, te voy a contar una cosa que es muy curiosa, ¿no? Aparte de lo que estás comentando tú de la vigilancia tecnológica, que para nosotros es fundamental. Fijaros, ahí creo que es una cosa que muchas empresas lo dejan un poco de lado porque consideran que cuando vienen sus proveedores a contarle lo que va avanzando, piensan que ya tiene ese concepto de vigilancia tecnológica resuelta o yendo a charlas, que también puede ser una posibilidad, pero también lo que identificamos es que hay un concepto de vigilancia tecnológica y monitorización competitiva. ¿Esto qué significa? Pues que además del concepto de cómo la tecnología nueva puede influir y puede afectar a nuestros modelos de negocio, hay una acción que a nosotros nos gusta mucho, que es que para innovar lo primero que hay que hacer es copiar, no nos engañemos, o sea, es así. Y ver cómo nuevos modelos de negocio o nuevas formas de hacer en mercados que pueden ser muy distantes, no de nuestros competidores, pueden básicamente que pueden venir de sustitutivos, nos pueden dejar muy fuera o nos pueden dar ideas muy buenas para generar nuevas ideas en nuestro mercado. Es decir, si hemos identificado que esto ya es un proceso ya pasado, ¿no? Si identificásemos en nuestro momento que Airbnb era una startup muy disruptiva, que lo que hacía era desmediatizar, ¿no? O sea, poner en contacto a clientes y proveedores en concepto marketplace, ¿no? En concepto de un mercado de negocio de plataforma, no de negocio de plataforma, en la cual pones en contacto a proveedores con clientes y tú medías entre ellos para generar una conexión. Si los hubiera identificado antes, podría haber sido un elemento básico para generar disrupciones en mercados que eran mucho más estables, como el mercado de alquiler de coches, como es el mercado de multitud de opciones, ¿no? Y yo creo que eso es una cosa que la gente olvida. O sea, la gente se centra, la tecnología está muy bien y la tecnología es un medio para conseguir grandes cosas, ¿no? Y además la tecnología, cuanto más disruptiva, como bien has dicho tú, es más cara, ¿no? Y pues suele ser más cara. Pero lo fundamental, aparte de eso, es identificar qué otras buenas prácticas hay en el mercado capaces de generar una disrupción tecnológica, ¿no? Y yo creo que eso es un elemento fundamental. Yo creo que eso, Fernando, estoy de acuerdo contigo, que es una de las palancas fundamentales a monitorizar. Y luego también un problema que hay en este país, Santiago, es el tema de que el cortoplacismo que hay. No podemos actuar con la innovación en corto plazo y exigir soluciones en corto plazo, como dicen algunos, para ayer. No, esto es un largo plazo. Y parece que no tenemos claro en algunos sectores el tema del largo plazo. Si tú quieres innovar, no esperes que en 3 meses vayas a tener soluciones. No, nunca. Sí, sí, además, Fernando, te voy a decir una cosa, es una cosa muy curiosa, pero yo creo que poco a poco, pues nuestra impresión es que va cambiando, ¿no? O sea, mucha gente cuando monta un negocio, yo creo que aquí la cultura del pelotazo, esa de meto dinero hoy, saco dinero pasado, mañana, esa es la que un poco ha triunfado, ¿no? Y aquí todo el mundo no deja, fijaos, en la gente que está, me lo he encontrado, que gente que está trabajando en entornos mucho más agro, que plantas hoy y recoges a final de año, sí que suelen tener un poco más de paciencia porque entiende que requiere un tiempo, ¿no? Pero en entornos que son más cercanos, si quieres montar un negocio hoy, quieren el resultado ya mañana, ¿no? Es lógico, porque tampoco tenemos recursos ilimitados y todo el mundo tiene que pagar su casa, su hipoteca, sus trabajadores y generar unos beneficios que muchas veces los inversores nos están pidiendo. Pero los procesos de innovación, como bien dices tú, no pueden ser todos a corto plazo. Tienen que ser a largo plazo. Y cuando vayamos implantando un proceso que sea a largo plazo, o que cambie muchísimo, que se encuentre con resistencias en una organización muy grande, es fundamental tener esa paciencia, ir viendo la evolución. Yo soy de los que siempre me gusta ver, monitorizo todo. Yo es quizás un poco pecar de demasiado medidor, ¿no? O demasiado estoy muy acostumbrado a medir todo con mucho riesgo, ¿no? Pero eso es un elemento fundamental. Si voy mirando la evolución, puedo justificar cómo se va desarrollando. Hay veces que las cosas no funcionan, oye, pues cortemos, cuanto antes mejor. Pero hay veces que cuando las cosas requieren su tiempo para crecer, requieren su espacio para crecer. O sea, las grandes, todo el mundo quiere montar un Airbnb en 3 meses y es imposible. Las startups que buscan
nosotros lo que vemos, vemos startups que quieren en 3 meses buscar ronda de financiación de muchísimo dinero. Eso no puede ser así. Los inversores, fijaos, cuando ya son inversores de startups más profesionales, muchas veces se pensaba, hablabas con ellos que decían que recuperar su dinero en 5 años, ¿no? Pues hablando, pues nosotros tenemos varios amigos, varios clientes que trabajan con nosotros y nos dicen que en menos de 8 años es muy difícil que una startup salga, la que sale. Entonces, como bien dices tú, es que requiere paciencia y requiere un poco de cuidado el desarrollar esas propuestas. No, y aparte que los beneficios que se obtienen a largo plazo es muchísimo mayor que los beneficios a corto plazo. Por supuesto, por supuesto, por Eso, supuesto. en fin. ¿Vale? Gracias, Santi. Nada, Fernando, es encantado, ¿eh? Nunca habíamos hablado, hemos hablado mucho en internet, pero vamos, que nunca nos habíamos comunicado, ¿vale? Encantado. Seguimos en ello. Muy bien. Bueno, pues con esto vamos a terminar un poco nuestra propuesta. Y ya sabéis que, bueno, que encantados, muchos nos conocéis, encantados de ayudaros. Seguiremos compartiendo las ideas, seguiremos desarrollando nuestros proyectos, que no son excesivamente quizá glamurosos, pero sí que consideramos nosotros que son relevantes y que tienen muchísimo impacto en empresas tan grandes como Correos, Estrella Galicia o incluso colaboraciones con SAP, y que seguiremos haciendo nuestros proyectos con startups que creamos, que aporten y que tengan sentido. Bueno, muchas gracias a todos y nada, nos veremos, como siempre. Gracias.